Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En este bloque de Huella vamos a hablar de un hombre que ha tenido una trascendencia importante, más allá de las fronteras de San Francisco, y que es un personaje muy poco conocido. Seguramente a partir de este programa de Huella divulgaremos un poco más sobre su actividad. Manuel Gonzalo Casas. ¿Quién era Manuel Gonzalo Casas, Arturo? Manuel Gonzalo Casas fue uno de los grandes filósofos católicos que tuvo la Argentina y América, podríamos decir, porque Mira fue una vos. persona, sus obras al día de hoy siguen siendo consultadas en lo que es Hispanoamérica. Incluso él fue conferencista y consultado por universidades de España, y en algunas oportunidades en Barcelona y en Madrid tuvo que dar conferencias para explicar, o difundir sus conocimientos. ¿Y tiene una formación sanfrancisqueña? Manuel Gonzalo Casas nació en el año 1911 en Arroyito. Claro. Viene de una familia de Arroyito. Pero como era común en la época, ya lo vimos en distintos programas, San Francisco era muy atractivo Sí. en la época, y a veces por cuestiones de estudio, de formación o de trabajo, la gente de la región venía a San Francisco. El caso de Manuel Gonzalo Casas es que luego de hacer su formación primaria en Arroyito, él tiene una inclinación por estudiar economía, en realidad, y va a Santa Fe, al Instituto Inmaculada Concepción de Santa Fe, que es un instituto jesuita. Estando en Santa Fe y estudiando en este instituto con los jesuitas, él descubre a Santo Tomás de Aquino. Claro, Lo lee, un lo descubrimiento lee, intelectual. Claro, hace un descubrimiento intelectual. Entonces deja de lado la parte de economía y comienza a estudiar filosofía. Mira vos. Claro, cambia completamente de carrera. Estamos enfoque. hablando de la década de 1920, una persona muy joven, ¿no es cierto? Un veinteañero para esa época. Pero, ¿qué ocurre? Que por distintas circunstancias él no podía mantenerse en Santa Fe. La relación era únicamente ferroviaria también para ese tiempo, porque el camino que nos unía con Santa Fe todavía en aquella época era un camino de tierra. En fin, entonces él deja de estudiar en Santa Fe y viene a radicarse a San Francisco. Pero siempre con la idea de... Y estudiando libre. Estudiando libre. Claro, él hacía la carrera de filosofía en el Instituto Inmaculada Concepción de Santa Fe en forma libre. Se recibe después, muchos años después se recibe. Él cuando viene entonces a San Francisco, ya era una persona que tenía toda una inclinación intelectual, por supuesto, y comienza a trabajar en el diario La Voz de San Justo. Claro. Y con unas ideas bastante cercanas a lo que era el socialismo en aquel momento. Un socialismo más bien nacional. Sí, también. Pero el tema venía que precisamente cuando se produce la huelga del año 1929, Manuel Gonzalo Casas era una persona de 18, 19 años, él trabajaba en el diario La Voz de San Justo, y es uno de los detenidos que hay como acusado de incitación a violencia en los actos que se hacían en la protesta de la huelga del año 1929. Claro, estuvo algunos días detenido. Claro. Preso. Que recordamos duró desde agosto hasta noviembre fueron del año 29. 3 meses, En ese periodo, en un momento dado, así como la policía, digamos, corría y perseguía a los periodistas que venían de Córdoba, de Buenos Aires,
Gonzalo Casas, que era local, también estuvo detenido en el marco de ese conflicto. Lo que te marca un poco la idea que tenía, ¿no es cierto? Era evidentemente contra la patronal. El tema es que luego de esto, pasan algunos años más, él sigue con esos estudios de filosofía y hay un empresario de San Francisco que era don José Blengini, sí, que era de origen mendocino en realidad, y había instalado en San Francisco un comercio muy importante, mayorista, donde principalmente, entre otros productos, vendía producciones de sus viñedos y de sus campos en Mendoza. O sea, acá vendían aceitunas de Mendoza, aceite, vinos de su marca, en fin, toda una serie de productos de la marca Blengini producidos en Mendoza, los vendía acá junto con tantos otros productos de otras marcas. Este señor Blengini, como tantos empresarios también de aquella época, no solamente hacían, digamos, a veces su negocio, comercio, sino que tenían alguna extensión social, siempre. Así que la extensión social de don José Blengini fue hacer una revista que se llamaba Nuevos Rumbos, y la financiaba con publicidades de los productos de suyo y de otras empresas que él distribuía y vendía en su revista. Claro. Esa era la fuente de ingreso para pagar la revista. Claro. Y ahí trabaja. Y ahí lo contrata Manuel Gonzalo Casas, que deja de trabajar en La Voz de San Justo y pasa a trabajar en Nuevos Rumbos. Una revista que salió unos 20 ejemplares, que por suerte en el archivo gráfico tenemos la colección copiada, porque la original, que la tenía quien era juez e hijo de don José Blengini, José Felipe Blengini, que fue juez y ya falleció, nos había entregado en donación al archivo y museo una copia de Nuevos Rumbos. Y luego el original en la familia no está más. O sea, nosotros a la muerte de Blengini buscamos a ver si se podía conseguir el original. Es como que se perdió, pero están las copias. Las copias están, o sea que los textos, que es lo fundamental, están. No está el original, pero están los textos. Pero sería importante conseguir el original de Nuevos Rumbos, una revista muy interesante, donde en las portadas muchas veces dibujaba Augusto Alves, que era también un dibujante de tendencia social en San Francisco. Bien. Él en esa revista, bueno, pone toda la vena suya y la inspiración suya en la escritura, con reportajes muy interesantes y algunos reportajes que hoy son interesantes a personas que eran almaceneros, a gente que se proveía gente común. Gente común, que están reporteados en Nuevos Rumbos. El tema es que al terminar esa experiencia de Nuevos Rumbos, consigue Manuel Gonzalo Casas, mientras siempre tengamos presente que estudiaba filosofía a distancia, y era un tomista. Era un tomista, después seguidor de San Agustín, en la lógica de Hegel. Bueno, tenía una formación, iba haciéndose una formación intelectual muy fuerte. Y consigue entonces un mecenas en San Francisco, que era don Oscar Buero. Bien. Oscar Buero, una persona generosa, que dio de todo al Jockey Club, a Sportivo Belgrano, por eso Sportivo Belgrano, el estadio lleva el nombre suyo, hay un premio todavía en el Jockey Club hípico que lleva el nombre de él, estuvo en el Jockey Club, donde también un hermano suyo, el ingeniero Horacio Teseo Buero, fue presidente, en fin, en ese momento Oscar Buero decide apoyarlo a Manuel Gonzalo Casas y lo lleva a trabajar al Jockey Club como bibliotecario, y crean una biblioteca que se llamaba Jorge Coll. Claro. Jorge Coll fue ministro de Justicia y Educación, ese era el cargo que había en aquel momento, Justicia y Educación, que hizo la nacionalización del Colegio San Martín de San Francisco, el actual Superior San Martín. Claro. Eso lo hace. Entonces, en homenaje a Coll, en homenaje en vida a Jorge Coll, que era un gran intelectual también, le ponen el nombre de Jorge Coll a la biblioteca del Jockey Club, y obviamente el encargado de la biblioteca es Manuel Gonzalo Casas, que la dota de los libros más importantes que había en la época, ¿no es cierto? Y donde en esa biblioteca, aparte de la lectura, se difundía la educación musical. Claro. O sea, con discos. Se hacían tertulias, que le llamaban, donde se escuchaba y se hablaba de música. Se escuchaba música y se hablaba de música. Claro. Previo a la llegada de Amigos del Arte a San Francisco. Bien. Eso eran las actividades que se hacían en el lugar. A todo esto,
Ya para el año 47, Manuel Gonzalo Casas recibe el título de la licenciatura suya en filosofía, va dejando San Francisco y se vincula mucho con la iglesia. Claro. Entonces, por haber hablado con el arzobispado de Córdoba y con la venia del obispo de Tucumán, Manuel Gonzalo Casas va a Tucumán para comenzar a dar clases en escuelas superiores de Tucumán sobre religión y moral. Claro. Esos eran los temas que él tenía que abordar allá. A todo esto, él ya tenía una experiencia previa, porque mientras estaba en San Francisco, lo contrataron muy temporalmente en la Universidad Católica de La Paz, en Bolivia. Y él fue a dar clases a Bolivia, ¿no es cierto?, a Bolivia, de filosofía. Después no vuelve a Bolivia, pero queda en Tucumán. Y en Tucumán comienza a desarrollar una labor importantísima. Comienza a editar libros, incluso estando en San Francisco, con el apoyo de Oscar Buero, edita 2 libros. Y uno de ellos, incluso fíjate vos, que lleva el sello como Editorial Meteoro. Meteoro es el molino de los Bueros, claro, acá en San Francisco, ¿cierto?, como Editorial Meteoro. O sea que él tenía experiencia en la edición de libros, y en Tucumán comienza a desarrollar toda una actividad y termina siendo uno de los cofundadores de la Universidad Católica de Tucumán, que tiene el nombre de Santo Tomás de Aquino. Mirá vos qué interesante y qué trascendencia. Claro, él es uno de los fundadores. Bueno, y dice, cuando él desarrolla después toda su actividad, fue la de dar clases, dictar cátedras, editar libros, dar conferencias, y en esa época había una editorial argentina muy importante que se llamaba Troquel. La editorial Troquel tenía una rama de sus publicaciones, era la filosófica, y Manuel Gonzalo Casas era el director de la línea de esos libros, que se publicaba en la editorial Troquel. Él definía que se publicaba y que no. Claro, que era de Buenos Aires. A tal punto que después, en el año 62, por ejemplo, Manuel Gonzalo Casas fue llevado a España para dar conferencias en Barcelona y en Madrid. O sea, era muy importante, y siempre sobre la cuestión de la filosofía, y desde el punto de vista católico, y desde el punto de vista a veces él trabajaba con San Agustín, otras veces con Santo Tomás. Claro. O sea que fue un tomista, lo reconocen así, ¿no? En la época del peronismo, él se identifica con el peronismo, se identifica mucho con el peronismo, porque hay que tener en cuenta que Perón, como militar primero, obviamente era católico. Sí. Y en un momento dado, la educación, se había impuesto en las escuelas también, la educación de la religión. Obligatoria. Que era obligatoria. Sí. Después termina con un quiebre total entre la Iglesia Católica y el peronismo, e incluso la Iglesia Católica es uno de los, digamos, que fogoneó también todo lo que fue el golpe de Estado del 55, eso no cabe pero ninguna duda, hasta el punto que después los adeptos peronistas también en Buenos Aires quemaron iglesias, y había una persecución, incluso en San Francisco, a curas, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica desde parte del pueblo. Sí, en la Iglesia se dio el fenómeno que se dio en la sociedad, de peronismo y antiperonismo. Claro. Dentro de la propia Iglesia el tema viene que vivió. Claro, o sea, pese a toda esta formación tan grande que tenía Manuel Gonzalo Casas y todo lo que él publicaba, su libro más importante es Introducción a la Filosofía, libro que se sigue consultando hoy, a 37 años de su muerte, 35 años de su muerte. Murió en el año 81. En el 81, 35 años de su muerte, todavía se sigue consultando su libro. Decía que pese a esta densidad de conocimientos que él tenía, era muy ameno en las clases. Y él, una de las cosas que sostenía era que, dice, yo no trato las cosas que están en la biblioteca cuando da clase, sino mis vivencias personales. Él habla de sus experiencias, ¿no es cierto? Cómo se fue transformando, incluso él, en muchas cosas. Y se comenta, ¿no es cierto?, están escritos que hay sobre Manuel Gonzalo Casas, que muchas de las clases que él no terminaba de dar en los claustros de la universidad, terminaban en los cafés, de los alrededores de la universidad, donde iba con los alumnos a seguir tomando café, charlando, y seguía la clase. Un apasionado de la filosofía. Claro, porque era muy coloquial lo que él hacía, tanto en el aula como lo que hacía en el café. Claro. O sea que él seguía,
¿no es cierto?, con esas charlas. A tal punto que cuando él ya se retira, después de la actividad docente, se destaca que tanto colegas como alumnos, ¿no es cierto?, lo despidieron, dice, con admiración, con respeto y con gratitud. O sea, todo eso hacia esta persona que deja después Tucumán y viene a Córdoba, donde fallece, tenía 70 años cuando fallece. O sea, dentro de todo, una edad todavía en la que, por su actividad, él podía haber seguido durante muchos años trabajando en el tema. El tema es que él muere en el año 1981, en pleno proceso militar. Y entonces hay ahí como una crítica que se hace a la Universidad Nacional de Córdoba de aquel momento, de que a la muerte de Manuel Gonzalo Casas, claro, no presta atención, ¿no es cierto?, porque, claro, hay que tener en cuenta que la línea que él siguió después siempre fue bastante social. Podríamos decir que hoy identificaría prácticamente mucho con el Papa, claro, con Francisco, y me animaría hasta decir que no sé si Manuel Gonzalo Casas no hubiese adherido al kirchnerismo, porque tiene mucho de lo que él pensaba con esa línea de un alineamiento latinoamericano, mucho con lo social. En un momento él estuvo así como con algún tipo de relación con lo que era el tercermundismo filosófico, no el de la guerrilla, ¿no es cierto?, con aquellas líneas que bajaba Helder Cámara desde Brasil. Claro. Es decir, tiene la teología de la liberación. La teología de la liberación. O sea, él tiene una gran formación filosófica, pero también transmitiéndolo a lo social, no nada más que una cuestión intelectual, de filosofar por filosofar, sino de por eso decís vos que él no tiene reconocimiento póstumo, digamos. Claro, no lo tuvo en el momento que murió, porque justamente cuando él muere, quienes eran autoridades en el país, en las universidades, no conjugaban con el pensamiento de él, claro, para nada, era al contrario, era lo que ellos venían a combatir, ¿no es cierto? O sea que eso es, digamos, un poco la esencia del proceso de reorganización nacional, fue combatir precisamente estas cosas. Y entonces, bueno, él fallece en Córdoba en ese año, y los restos de él no están en Córdoba, sino que están en el cementerio de Yerbabuena, en Tucumán. En Tucumán, donde pasó buena parte de su vida también. Claro, y lo más productivo de su parte intelectual ha sido precisamente en Tucumán. Conocimos un poco más en este programa de Huellas a Manuel Gonzalo Casas, un hombre que tuvo un paso muy importante por San Francisco y que desde San Francisco se proyectó al país y al mundo. Nuestra región, salvo algunas excepciones, carece de episodios históricos anteriores al periodo de la colonización, es decir, anteriores a todo lo que fue el proceso que se inició a fines del siglo XIX. Sin embargo, hay algunos que están presentes y que a nosotros nos interesa destacarlos, ¿no? Uno de ellos fue, por ejemplo, la detención del Manco Paz, que ocurrió aquí en la zona de la villa aproximadamente. Y el otro gran episodio histórico que ocurrió aquí en nuestra región es ni más ni menos que la batalla de Quebracho Herrado. La batalla de Quebracho Herrado fue una batalla muy importante en su momento, se produjo un 28 de noviembre del año 1840,
allí se enfrentaron, allí colisionaron los dos grandes ejércitos de la época, el que respondía a Juan Manuel de Rosas, a cuyo mando estaban los generales Oribe y Pacheco, y los que respondían a los sectores antirrosistas al mando del general Lavalle. El choque se produjo en Quebracho Herrado, fue una batalla que duró 3 o 4 horas, fue muy intensa, hubo miles de muertos, tiene una historia anterior y una historia posterior que es muy interesante. Marcó por un lado la consolidación en el poder de Juan Manuel de Rosas, que permanecería más de una década en el gobierno, y marcó también el principio del fin de un general como Lavalle. De eso se trata este nuevo capítulo de Huellas que les presentamos a continuación. El 28 de noviembre de 1840, los campos al este de la actual localidad de Quebracho Herrado fueron escenario de una de las confrontaciones bélicas decisivas en la historia nacional del siglo XIX. Lo que se conoce como la Batalla de Quebracho Herrado fue un enfrentamiento entre tropas unitarias del general Juan Lavalle y los federales que comandaba el rosista Manuel Oribe. Pese a la importancia que esta batalla tuvo para afirmar a Juan Manuel de Rosas en el poder, es un combate muy poco estudiado en las escuelas. Estos campos, dedicados hoy al cultivo y la ganadería, en 1840 fueron regados por la sangre de miles de argentinos que fueron heridos o murieron en esa lucha que en una jornada tórrida se prolongó más de 3 horas. Julio, lo primero que queremos saber es por qué se produce la batalla de Quebracho Herrado, ¿por qué ocurrió? Acá no se trata de federales y unitarios, porque unitario era Rosas y unitario era Lavalle. Lavalle y Rosas eran hermanos de leche, porque la madre de Rosas fue la que alimentó a Lavalle, una aristócrata que había quedado muerta. El tema proviene de que se ve en Montevideo, los franceses, los ingleses, y la cúspide intelectual estaba reunida allí contra Rosas, un montón de oposiciones contra Rosas. Había que tirar las Rosas. Lavalle había dado vueltas mucho por Entre Ríos, dado vueltas con luchas, con ida y venida, y consideraban que Lavalle era el hombre adecuado para enfrentar a Rosas. Querían cambiarlo a Rosas, en la palabra, no querían federalismo. En definitiva, en San Pedro, usado por lanchas y por buques franceses, desembarca Lavalle con la idea dada por gente de Montevideo de que se iba a enfrentar con clamores de la población, apoyándolo, llevándolo, trayéndolo, y se dio cuenta que no había nada de todo eso, había un repudio absoluto. Llega hasta Puerto de Buenos Aires y espera que la otra parte del acuerdo con los franceses era que estos desembarcaran en la costa cerca de Buenos Aires, y entonces entre los dos hacer una pinza. Rosas no se mueve Pacheco, que es el director del ejército norte que tenía Rosas, y Rosas se mueve sí y arregla con los franceses el problema. Rosas se encuentra, Lavalle se encuentra solo, y allí resuelve volverse. Un ejército impresionante se vuelve. Vale la expresión de Echeverría, una gran espada sin cabeza. Eso dice Lavalle. El regreso es terrible, porque por donde va pasando es peor que Atila. Saqueos, violaciones, robos. Aparte que agrega a este panorama tan drástico, Lavalle, la salvación de algunas familias de sí, gente que le había ayudado y que se iba porque iban a ser carne de la mazorca. Así pasa por Rosario, pero en Santa Fe donde se produce el más grande problema. Es un saqueo y una violación de 2 meses. No se mueve una persona, se mueven
De Carcarañá para hasta Córdoba, hacía 1 año y medio que no llovía, no había agua. El agua es como la nafta, ¿no? Tiene que seguir la línea del agua para poder llegar, y no son 2 caballos. En Calchines largan los caballos de la valle, y según la expresión de José María Paz, que estaba en Corrientes, se le murieron 20.000 caballos, cantidad de caballos impresionante. De allí sale la valle buscando a el amigo Lamadí, que tenía que dejarle algunas vituallas, ganado, agua, en Romero. El Romero está acá por Crucella, por la cañada de Yeguas, pero llega ahí y se encuentra con que no hay nadie, no lo espera, no calcula, no sabe de que con la valle venían 140 carretas al paso de la carreta. Cuando se moría un buey, que se murieron muchos, se iba achicando. A Quebracho Herrado van a llegar apenas 76 carretas. El camino es lerdo y muy lerdo. Allí recién Rosas resuelve ver qué hacía. Moviliza a los 4.000 hombres que tenía Pacheco, un tipo muy audaz, muy buen general, muy disciplinado, y entonces sale en persecución de la baja. Pero todo esto aparece Oribe, que venía corrido desde la banda oriental, y Rosa lo pone como general. Él queda allí en Santa Fe. Y ahí se puso la primera disidencia. Oribe venía a seguir por el Paraná. Y Pacheco dice, yo me llevo mis 4.000 hombres y lo voy a seguir a la valle porque tiene caballos cansados, porque se le fueron los correntinos, tiene muchas carretas y lo voy a encontrar y lo voy a liquidar. Con mucha excepción, Oribe dice, lo voy a seguir, pero se oponen todos los oficiales y llevan una mala relación entre Pacheco y Oribe y los oficiales. Que cambia, ¿no? Cambia cuando ganó Quebracho Herrado, bueno, el asunto era otra cosa. Sigue la valle, llega a donde tenía que estar Amadé, no estaba, y sigue caminando, y él va perdiendo carreta. Y atrás venía la avanzada de Pacheco, cañonándolo constantemente. Bueno, era un desastre, no podía andar. Él quería llegar a San Antonio, a la valle, porque estaba en la laguna donde había agua todavía, no mucha, pero la cantidad de animales enorme. Los hombres de lucha, los que se enfrentaban con el terror, eran casi 11.000 tipos, casi todos de caballos, pero eran muchos caballos, muchas yeguas, muchas familias, muchas mujeres. Bueno, en definitiva, no llegan, faltaban unos pocos kilómetros para llegar allá a la Guada, cuando se encuentra que ya había formado Pacheco el ejército para atacar. Él había querido atacar en Romero, ahí en el Crucero, pero no, Oribe no quiso. Pero tenía que formar la línea. Las líneas son 2. La línea de ataque, que era la que daba Pacheco, estaba dirigida por Oribe, con una Costa, que es el jefe de la infantería, que se llenó de Gloria Martín García. No eran en el despecho, eran excelentes soldados. El ala izquierda lo tenía en manos de Hilario Lagos, que tenía atrás todavía indios pacíficos. Y la otra banda, que es la más peligrosa, estaba Pacheco con 4.000 hombres de caballería. Esto significaba enfrentar a un Lavalle, que estaba en el centro con su Estado Mayor de mayor prestigio, y la infantería, que también tenía un hombre que pasó a la historia, que se llamó Porfirio Díaz. En la izquierda estaba Vega, y en la derecha estaba Vilela. Lavalle sabía lo que tenía enfrente. No tenía caballos porque veían mal comidos, mal provistos de agua, un desastre. Y quiere hacer Lavalle lo que tenía que hacer un gigante frente, que para eso ya estaba capacitado, enfrentarlo. Eran 5.000 y pico de cada lado, un poquito más de los de Oribe, y dice a las 2 caballerías, la de Vega y la de Vilela, que ataquen simultáneamente. Bueno, ese fue un error porque Vilela se quedó. ¿Cuál es el error?
El error está que tenía 9 cañones de Oribe y 8 cañones más, 4 cañones y 4 buses Lavalle. Pero la artillería castigaba a las tropas que avanzaban. Pudieron castigar primero a Vega y después cañonaron un desastre. Había que responderle y salió Lavalle ordenando el ataque. 5 balas. El resto dieron de los cajones. Se habían no tienen artillería. Los dos pasan las barreras, tanto Videla cruza por el medio y en aquel lago, y Pacheco también ha agredido y pasa por su medio este muchacho Vega. Y es donde Iriarte dice en su libro no se veía nada. ¿Cierto? Una sequía impresionante y un total de 9.000 caballos o 6.000, 4.000 tenía Pacheco y 1.000 tenía Vega. Un desastre, un verdadero desastre. Pero los caballos iban, pasaban, mataban, por supuesto, y de allá volvían con la recarga. Y cuando dieron vuelta los caballos, tanto Videla como Vega, se encontraron que no tenían más caballos. Entonces Pacheco y Hilario Lago, por su cuenta, lo hacen totalmente un destrozo completo. Eso significa la pérdida de la batalla. Sabía Lavalle que ya no había salida. A veces un golpe de suerte, pero no pudo ser. ¿Dónde estaba la clave del tema? Las carretas estaban llenas de oro, llenas de joyas, llenas de cosas que traían de Santa Fe, de Rosario. Y los soldados de Oribe, ya sea tanto los de Pacheco como los de Hilario Lago, cayeron como tremenda ave de rapiña. Pero hay tanta cosa que es importante y que ninguna historia lo toma. No lo toma. Se olvidan de las mujeres. Todos los ejércitos tenían mujeres, soldaderas, prostitutas, pero todas lo tenían. El que no quería que estuvieran era Paz, que tuvo que descansar también. Después estaban las mujeres de los soldados, porque muchos viajaban con sus mujeres, eran casamientos aparentes, pero que en el lenguaje del tiempo era lo que correspondía. Y estaban las aristócratas que venían en las carretas. Bueno, todo eso no se contó nunca nada, ni qué pasó. Las prostitutas le llamaban patricias. Patricias porque tenían todo de oro, todo era francés, y les querían pagar a los soldados con luises franceses de oro. Bueno, todo eso no se contó nunca nada, ni qué pasó. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.